Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Que el Señor nos bendiga. Es un gusto para mí ya podernos encontrar una vez más. Esta ocasión, mis estimados hermanos, estaremos hablando ya sobre el décimo estudio, la décima reflexión, sin salir del capítulo 1 de la carta según Santiago. Sin salir de la carta según Santiago. Mis estimados hermanos, y en esta ocasión el mensaje lleva como título: Después de escuchar, ve y hazlo. Ve y hazlo. Y los textos bíblicos donde está basado el mensaje, donde está fundamentado el mensaje de este estudio, lo encontramos en Santiago, en su capítulo 1, en los versículos 22 al 25. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, persevera en ella. Y continúa diciendo: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Mis queridos hermanos, por lo cual, dice, desechando toda inmundicia, decía el versículo del mensaje último, y todo resto de inmalicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Y luego ahora dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. La palabra griega traducido como inmundicia es ruparían. Y entonces ya nosotros llegamos, ya explicamos que la palabra ruparían significa estiércol, o comúnmente se dice pupú, o en la palabra más popular, más es caca. ¿Cómo se desecha la inmundicia y la maldad? Ya quedó claro en el mensaje anterior. Decíamos que la única manera de desechar la inmundicia, la maldad, el pupú, esa suciedad de la vida, es implantando la palabra en nuestras vidas. Es la única forma de dejar toda inmundicia, toda suciedad fuera de nuestra vida. Nuestra vida debe ser purificada, purificada por el poder de la palabra. Por eso es que Mateo 5:8 dice de manera contundente: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos serán los únicos que podrán ver a Dios. Aunque ser prontos para oír, como dice 1:19, y la palabra implantada, como dice el 1:21, es de suma importancia para la vida cristiana, Santiago no quiere que sucumbamos a la autodecepción de que al oír la palabra de Dios es ideal de Dios. ¿Qué es el ideal de Dios? Oír es importante, pues por el oír viene la fe. Pero la fe no es aceptación mental de una verdad. Fe es poner en acción las promesas divinas. Por eso es que Santiago, en el versículo de hoy, dice en el 22: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que engañen a sí mismos. Es decir, para que la palabra de Dios tenga el poder de limpiarnos, necesitamos hacer lo que la palabra dice. Necesitamos movernos hacia donde la palabra nos indica. Porque si solo oímos y no hacemos, mis queridos hermanos, duplicamos nuestra maldad. Porque conociendo no hacemos. Mejor fuera no haber conocido. Con este pensamiento, Santiago llega al corazón de su argumento. En la raíz de toda verdadera religión hay acción. Para probar su posición, Santiago usa la antítesis de oír versus hacer. La cultura en tiempos de Santiago era una cultura totalmente oral.
en esa cultura, en los días de Santiago, no habían libros, ni tampoco los rollos que se escribían estaban a la venta del público, eran totalmente limitados y solo personas con mucho dinero podían tener un rollo. Así es que los rollos y los libros no eran accesibles a las personas pobres. Eran únicamente los ricos podían acceder a ella o los escribas que podían escribirlo. Por otro lado, la educación y todo el aprendizaje que esas personas, la educación no era muy buena en esos tiempos, no todo el mundo aprendía a leer, pero el aprendizaje que ellos recibían y la poca educación que podían tener, lo hacían a través de oír, escuchando, de boca del maestro a oído del alumno, de boca del padre al oído del hijo, de boca del maestro al oído del discípulo, del que aprende. La capacidad de oír, por tanto, era el medio por el cual se podía llevar a las personas a aprender. Pero más para Santiago, el blanco final no era solo aprender a través de oír. No solamente, eso era apenas una parte, pero el blanco, el objetivo, hacia dónde apuntaba, era poner en acción aquello que se aprendía oyendo. Sed pues presto para oír, dice Santiago. Pero ahora dice, sed hacedores. Entonces, eso ser presto para oír va a tomar una connotación diferente ahora que escuchemos a Santiago. Cuando un apóstol como Pedro o Santiago escribía su carta, esa carta era leída en las congregaciones. Y generalmente esa carta era copiada y leída a diferentes iglesias. Las iglesias cristianas primitivas, por tanto, no eran iglesias donde sus miembros tenían el privilegio y el placer de llevar sus Biblias a la iglesia como lo hacemos hoy actualmente. Ellos iban allí literalmente a oír la palabra de Dios. Ellos no llevaban un libro donde poder leer junto con el que enseñaba, junto con el que predicaba, junto con el que daba la lección. No. Ellos iban simplemente y se sentaban a escuchar a los únicos que tenían acceso o a los únicos que podían leer. Santiago estuviera recibiendo su carta hoy, no nos amonestara solo sobre la importancia de oír un sermón. Hoy nos diría, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, lectores o miradores. Santiago estuviera diciendo, sean hacedores, no solamente estén viendo la palabra, no solo van a internet y miren un sermón, no solo van a la tele y miren un sermón, no solo miren, no, sean hacedores, no solamente oidores, sino hacedores. Dos ancianos, un grupo de muchachos se fueron a cazar, se fueron de caza a cazar animales. Y entonces aparece un hermoso venado y entonces 5 dispararon a la misma vez. Y de los 5 que dispararon, solamente uno le pegó y el venado cayó muerto. Y cuando ellos ven al venado muerto, todos se discutían, todos peleando ahí. Yo fui el que lo mató, yo fui el que lo mató. Y entonces de los 5 que dispararon, solamente un balazo tenía. Entonces estaba un anciano y un señor y dice, espérenme, yo voy a resolver este asunto. Yo les voy a decir quién de ustedes lo mató. Entonces resulta que el anciano se va, mira el venado de un lado, lo mira de otro lado y después dice, ¿alguno de ustedes es predicador? Uno de los muchachos, los que estaba, levantó la mano y dijo, yo soy pastor, yo soy predicador. Entonces dice el anciano, entonces usted lo mató. ¿Por qué lo maté yo? Porque el balazo por un oído le entró y por el otro le salió. Santiago dice, no sean oidores olvidadizos. No permitan que la palabra, ustedes al escuchar, le entre por un oído, pero le salga por el otro. No, dice Santiago, sean hacedores. En aquel tiempo solo oían la palabra. Hoy nosotros oímos, vemos, leemos, enseñamos la palabra de Dios. Hoy vivimos en un mundo audiovisual. Por más importante que sea venir a la iglesia, escuchar un sermón, escuchar la lección de escuela sabática,
Por más importante que sea leer tu Biblia, el espíritu de profecía, por más importante que sea ver videos cristianos o mirar programas por TV, si no hay cambio, si no hay transformación, si no hay acción, si la palabra de Dios, si la palabra que está siendo sembrada en tu vida no tiene fruto, si la inmundicia de los malos hábitos continúan controlando tu vida, continúan controlando tu comportamiento, el oír, el leer o el mirar la palabra no tiene ningún valor. Es oír, es estudiar, es leer, pero que esa palabra que estás leyendo, esa palabra que estás estudiando, tenga efecto transformador en tu palabra. Ese es el mensaje de Santiago. Cuando el oír, leer o ver se hace por hábitos nada más y no por una devoción sincera a Dios, entonces no hay acción, no hay fruto, simplemente lo haces por un hábito. Cuando estudias tu lección, cuando estudias tu Biblia y lo haces únicamente por costumbre, porque tu conciencia no te deja tranquilo si no la lees, pero no lo haces por devoción, con sed, con hambre de la palabra, entonces simple y llanamente no habrá cambio. Si tú estás leyendo la palabra de Dios, pero aún hay rencor en tu corazón, hay resentimiento en tu alma, si en tu corazón todavía sientes rencor, resentimiento, desprecio hacia alguien, entonces ¿de qué sirve la palabra que has leído? Puedes escuchar sermones y es posible que hasta enseñes una clase de escuela sabática, pero todavía eres injusto, intolerante, exigente, quieres salirte siempre con la tuya, siempre quieres salir ganando en todo. Entonces, mi estimado hermano, la palabra de Dios no está teniendo el fruto en tu vida. Y el mensaje de la carta de Santiago a la iglesia no está siendo efectiva en tu vida. Tenemos que después de oír, tenemos que hacer. Santiago ya enfatizó la importancia de oír. Oyendo comienza el proceso de la fe. Por eso oír es importante. Porque ¿cómo se desarrolla la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. Pero todo, ¿cómo comienza todo? Oyendo la palabra de Dios. Pero una vez que hemos oído, ¿qué haremos con lo aprendido? Esa es la pregunta de Santiago. El creyente verdadero no puede contentarse con ser un oidor o un lector pasivo. La verdadera religión es una que pone en acción todo lo que va aprendiendo. ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántos trimestres de estudios diarios de la lección de escuela sabática has tenido? ¿Cómo fuera mi vida cristiana? ¿Cómo fuera tu vida cristiana? Si desde un principio me hubiera propuesto, por la gracia de Cristo Jesús, poner en acción cada sermón escuchado, cada lección estudiada, cada capítulo de la Biblia leído, cada párrafo del Espíritu Profecía estudiado. ¿Cómo fuera tu vida? Oír y no hacer, leer y no hacer ningún cambio. ¿Qué dice eso sobre esa persona? Mateo 7, 26 al 27, Cristo dice en el Sermón de Monte, y todo el que oyere estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Eso pasa con aquel que oye y no hace. Oír, leer y ponerlo aprendido en acción es lo que demanda la carta, es lo que demanda el evangelio. ¿Qué dice Jesús acerca de esta persona que oye, lee y pone en práctica? En el mismo capítulo 7, solo que los versículos anteriores, 24 y 25, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Así que oír y hacer
es estar siendo edificados sobre la roca. Oír y hacer es lo que Santiago dice que tenemos que hacer. Santiago le dice a la iglesia, no solo tenemos que oír, sino tenemos que hacer. No solamente tenemos que oír la palabra, sino que tenemos que permitir que la palabra sea implantada en nuestras vidas. Y cuando la palabra es implantada en nuestra vida, entonces expulsamos nuestra vida toda esa putrefacción, expulsamos nuestra vida todo ese pupú que trae hediondez a la vida. Para Jesús, como para Santiago, oír y leer es importante, pero más importante es llevar a la acción lo que hemos aprendido. Oímos que la palabra de Dios dice, no matarás, no tendrá Dios ajeno delante de mí, acordate haz del día de reposo. Obedecemos eso porque son mandamientos de Dios, porque Dios los manda o porque la palabra de Dios está implantada en nosotros de manera natural. Por otro lado, sed prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, desechar toda inmundicia, maldad de vuestra vida. Eso no lo vemos como mandamiento de Dios, sino como un buffet bíblico. Cuando se trata de los 10 mandamientos es sagrado, pero cuando se trata del mandamiento de Santiago no es sagrado. Pero mi estimado hermano, eso es igualmente sagrado. Tú no puedes escoger si quieres lo que Santiago está aquí. Tú no puedes decir, como esto no me gusta, no lo hago. No, tienes que hacerlo. Es un mandamiento. Y Santiago dice que tenemos que poner en práctica lo leído. Santiago transmite su mensaje enfocado en un punto negativo y el otro positivo. El aspecto negativo es la naturaleza de la persona que se niega a practicar lo que escucha. Y en cuanto a eso, Santiago plantea en el versículo 23 y 24, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Este es un aspecto negativo. ¿Cómo es posible que te miras al espejo y después te olvidas de quién eres? No, pero en el aspecto positivo, el apóstol Santiago también dice en el versículo 25, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. El que oye y hace, este es bienaventurado, dice Santiago. Para el ejemplo negativo, usa la ilustración del espejo. Antes de continuar, es necesario descubrir lo que era un espejo en la antigüedad. No como el que está colgado en la pared de nuestro baño, en la pared de nuestra sala o en nuestro cuarto. A veces de tamaño cuerpo entero, enorme, donde hay iluminación y todo se puede ver claramente. El espejo en los tiempos de Santiago era una placa de bronce, generalmente redonda, y era pulida hasta producir la reflexión o trozos faciales o trazos faciales de la persona. Esa placa generalmente se encontraba en lugares públicos, no en las casas, sobre una mesa. Y la gente tenía que inclinarse para verse. Como siempre, habían varios que querían verse a sí mismos, hasta por curiosidad. Generalmente la gente se miraba de pasada, no veía con claridad los detalles y facciones de su cara o la realidad de su aspecto facial. Entonces Santiago se mira rápidamente y luego se olvida. Santiago no está hablando de eso. En los versículos 22 23, otra vez Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro naturalmente a un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de la clase de persona que es. El contexto habla de una persona que no tuvo tiempo para observarse ante el espejo con detenimiento, a diferencia de aquel que se mira atentamente al rostro. Por eso es que en el versículo 25 no se dio cuenta si tenía el pelo parado, no se dio cuenta si tenía suciedad en el rostro. El contexto, por tanto, habla de una persona que oye, sí que lee, pero que lo hace por costumbre o tradición, va rápidamente, no se detiene a observarse, a mirarse, a aplicarse. Va a la iglesia porque siempre ha ido, pero no hay compromiso con nada. Canta porque todos cantan, lee porque todos leen, pero no hay ese compromiso.
Nada de lo que oye, si es que lee, hace un efecto en su vida. Se paró ante el espejo, más bien vio al espejo, pero no se vio ante el espejo. Por tanto, no hay cambio, no hay acción en su vida. Su vida religión es una mera práctica, una mera monotonía. No se detuvo a aprender, a estudiar, a ver en la palabra, a encontrar principios, a encontrar la voz de Dios para aplicarla a su vida. Pararse y mirarse ante el espejo no es lo importante aquí. Oír y leer la palabra de Dios no es el objetivo final. El énfasis es, ¿qué pasa con tu vida después de haberte confrontado con la palabra de Dios? La preocupación de Santiago es que haya cambios en tu vida, que tu vida sea transformada, que no sigas siendo el mismo. Insensata es la persona que después de haberse visto en el espejo no va y hace lo que el espejo dice. Lávate la cara, peínate, échate un poco de color. Estás muy pálido, no te afeitaste bien. Traes un poco de escama de frijol en los dientes, no te cepillaste. ¿Cómo puede una persona andar por la calle después que se fijó al espejo y tiene que hacerse y no lo hace, un arreglo y no lo hace? No puede andar bien durante el día en la calle, no puede andar en la calle, ir a la iglesia o a un centro en esas condiciones. Vio que el espejo le dijo, está sucio, mira, tiene que arreglar y no lo hace, no puede caminar. Y si alguien lo hace, ¿cómo puede hacer eso? Esa persona tiene alguna cosa mala en su cabeza. Generalmente, las personas cuando van frente al espejo se arreglan. Y dice Santiago, la palabra de Dios es como un espejo. Y tú no puedes ser como esa persona desarreglada que viendo lo que hay que cambiar, no lo haces. Y vas por la vida, y vas a la iglesia, y vas y cantas, y oras, y sabes, y no cambias. Por eso es que en el versículo 25 nos presenta con la ilustración positiva. Esta persona no solo tomó el tiempo para verse en el espejo, después de oír y leer atentamente a la palabra, se detiene a considerar las implicaciones de cómo incorporar lo que escuchó, lo que leyó, lo que analizó, cómo incorporar eso a su vida. A esta persona se le llama bienaventurada o bendecida porque actuó, porque no se quedó con la palabra, sino que llevó a la acción aquello que escuchó y leyó. ¿Qué es el espejo? Santiago dice que el espejo es la perfecta ley de Dios, la ley de la libertad. Mencionamos antes la ley para un judío en el Antiguo Testamento. Ley es todo lo que representa la voluntad de Dios. Ley para un judío eran los 10 mandamientos, o la ley ceremonial. Pero para nosotros hoy ley debería ser toda aquella voluntad expresa de Dios en la Biblia. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando vamos a la Biblia y miramos la voluntad de Dios y ponemos en práctica o aplicamos a nuestra vida esa voluntad de Dios, dice, entonces eres bienaventurado. Santiago pudo haber tenido en mente las palabras del salmista en el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Esa ley, en vez de traer opresión, como muchos la interpretan, trae libertad. La ley no reprime, por lo contrario, cuando la ley es vista como un espejo, me ofrece la gracia de decirme dónde ando mal para que yo vaya a Cristo. Con la ley, cuando la ley es vista como un espejo, entonces yo estoy agradecido con el Señor porque la ley me está viendo que sucio, que no está bien conmigo. Y cuando yo estoy viendo que algo no está bien conmigo y reconociendo que yo mismo no puedo limpiarme, entonces me lleva a Cristo. Cristo hace ese proceso de limpieza y de transformación. Entonces mi vida debe estar agradecida con el espejo, pero mucho más con Dios que me transforma. Santiago termina con la bendición diciendo, bendito aquel que hace lo que la ley dice. Mis queridos hermanos, la vida cristiana depende en hacer lo que Dios manda, en obedecer, en hacer caso, en poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el centro del mensaje hoy, es hacer, obedecer, permitir que la palabra de Dios sea implantada en mi vida.
Y cuando ella es implantada en mi vida, entonces inmediatamente voy a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. La preocupación más grande de usted y de mí, mi estimado hermano, es pedirle a Dios, es procurar, es levantarme con la ayuda de Dios, obedecer lo que su palabra nos manda. No solamente ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. Quiera Dios que tú y yo seamos hallados delante de Dios como hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la palabra de Dios hoy sea de bendición para tu vida. Amén y amén.